En 1892, mover un solo tronco de 5 toneladas requería 8 bueyes, 4 hombres y 2 horas de trabajo. Y aún así, la mitad de las veces el tronco se hundía en el barro y había que empezar de nuevo. Los bosques del estado de Washington tenían los árboles más grandes del mundo, pero sacarlos era casi imposible. Hasta que apareció una máquina que nadie esperaba. Pequeña, fea, ruidosa y capaz de mover lo que 20 bueyes no podían. La llamaban el Donkey Engine, y en menos de 20 años cambió para siempre la forma en que los hombres dominaban los bosques. Para entender por qué esta máquina fue una revolución, hay que entender primero qué tan brutal era el trabajo antes de ella. Los leñadores de 1890 cortaban árboles con sierras de 7, 8, 9 pies de largo. 2 hombres, uno en cada extremo, empujando y jalando durante horas bajo un árbol de 30 metros, sin motosierras, sin nada mecánico. El problema verdadero no era tumbar el árbol, era moverlo después. Un tronco de Douglas Fir podía pesar 8, 10, 12 toneladas. El bosque no tenía caminos, el suelo era barro, y los troncos había que jalarlos hasta el río o hasta las vías del tren. Para eso usaban bueyes, caballos y un sistema de postes enterrados en el suelo llamado skids, básicamente una pista de troncos hundidos en la tierra que servía de guía para no perder el rumbo en el lodo. El Donkey Engine no era un motor de transporte, era una máquina de arrastre. Funcionaba con vapor, alimentada con leña o carbón, y su trabajo era uno solo: enrollar un cable de acero. Ese cable salía de un tambor central, atravesaba el bosque y se enganchaba al tronco más grande que hubiera. Después la caldera encendía, el tambor giraba y el cable comenzaba a enrollarse. Lo que no podían hacer 20 bueyes en 2 horas, el Donkey Engine lo hacía en minutos. Ese sistema completo se llamaba yarding. La máquina se instalaba en un punto fijo. El cable podía llegar hasta 400, 500 metros adentro del bosque. Un hombre, el rigger, trepaba hasta la copa de un árbol vivo, a veces a 40 metros de altura, y amarraba los cables desde arriba. Así los troncos no se arrastraban por el suelo destruyendo todo. Se elevaban parcialmente y volaban hacia la máquina. Ese árbol central se llamaba spar tree, y los hombres que lo escalaban con garfios y correas, sin red, sin arnés moderno, eran algunos de los trabajadores mejor pagados de todo el noroeste americano. Pero una máquina sola no mueve un bosque. Detrás del Donkey Engine había cuadrillas enteras que vivían, comían y dormían en el mismo campamento durante meses. Miren esta fotografía de 1917. Estos hombres no van a casa al final del día. Sus casas son vagones de tren convertidos en dormitorios. Una litera, una cobija, una maleta debajo de la cama. Eso era todo. La jornada empezaba antes del amanecer. El herrero del campamento, y todo campamento serio tenía uno, afilaba las sierras, reparaba los ganchos de acero, soldaba los eslabones de los cables. Sin ese hombre, la operación entera se paraba. La comida era lo único que compensaba. El comedor del campamento era casi sagrado. Mesas largas, porciones enormes, 3 veces al día. Una empresa maderera que daba mal de comer perdía a sus hombres en una semana.
Empresas como la Coates Fortney, la Saginaw Timber, la Crown Willamette, las grandes del estado de Washington, construyeron imperios enteros sobre este modelo: la máquina, los hombres, el campamento, el tren. Y aquí está lo que todo este sistema producía: un solo tronco, un Douglas Fir de más de 6 pies de diámetro, tan grande que no cabía en el vagón del tren, y había que atarlo con cadenas para que no rodara. Piénsenlo así: ese árbol tenía probablemente 500, 600 años cuando lo cortaron. Había sobrevivido tormentas, terremotos, inviernos. Lo que ningún árbol pudo sobrevivir fue el Donkey Engine, el cable de acero, y la demanda de madera del siglo XX. En 30 años, de 1890 a 1920, los bosques del estado de Washington perdieron millones de acres de árboles milenarios. No porque los hombres fueran malvados, sino porque por primera vez en la historia, tenían una máquina que era más rápida que el bosque. La misma tecnología que maravillaba a todos los que la veían, era, al mismo tiempo, la más grande operación de destrucción de bosques antiguos que el mundo hubiera conocido. Hoy no quedan casi nada de esos bosques originales, ni de esas empresas. La Goodyard Logging dejó de existir en 1924, la Independence Logging en 1927, la Little Rock en 1920. Muchas duraron menos de 10 años. Llegaban, cortaban todo lo que podían y desaparecían. Lo que sí queda son estas fotografías. Hombres que nunca supieron que alguien, 100 años después, iba a estar mirándolos con admiración. Miren sus caras. No están posando para la historia. Están posando porque alguien sacó una cámara un martes cualquiera, y ellos se bajaron del tronco por un momento para salir en la foto. Eso es todo. Y sin embargo, aquí estamos.